mañana. Si pueden encontrar su asiento, por favor. Amén. Vamos a abrir en oración. Pedro, ¿nos puede abrir en oración, por favor? Gracias, Dios, esta mañana, Padre poderoso, te pedimos, Señor, que nos recuerde nuestra mente, Padre poderoso, para recibir tu palabra, Señor, ayúdanos, Señor, para ponerla en práctica. Te pido, Señor, por todos aquellos que aún no se encuentran, Señor, te pido que los veas también. Gracias por la vida de nuestro pastor, Señor, por usarlo de grandes maneras. Te pido, Señor, que nos sigas ayudando. Todo esto te lo pido en tu poderoso nombre. Amén. Amén. Muchas gracias por venir. Gracias, Pedro y Elena, por su cafecito y el pan, que siempre cae perfecto, rico. Gracias por venir esta mañana. Agradezco a la gente que toma el tiempo y también le agradezco mucho a toda la gente que ha venido temprano. Así podemos empezar lo que es en hora. Le recordamos esta mañana, vamos no sé si, como vayamos con el estudio, quizás le dé un poquito más de tiempo extra. La razón es porque hoy hay una boda y vamos a hacer una boda en el servicio y va a venir gente de otra ciudad, amén, va a haber mucho más gente, entonces quizás le voy a dar un poquito más de tiempo para que vaya, encuentre su asiento y recuerde, todo se traduce al español. Gracias también por la gente que me ayudó a traducir la conferencia de niños. Tuvimos una conferencia de niños jueves, viernes y sábado y realmente le agradezco a todos los que me ayudaron a traducir. Vamos a continuar nuestra serie Emocionalmente Estables, cuando la fe habla más fuerte que las emociones. El estudio se está basando sobre obviamente el tema de las emociones. Salmos capítulo 42, versículo 5 es nuestro texto de base que estamos usando para toda la serie. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Entonces, hasta este punto ya hemos tocado ciertas emociones que nos pueden perjudicar si no las mantenemos bajo lo que es el gobierno del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas cosas que hasta ahora, vamos rápidamente, quizás usted pueda recordar las cosillas o los temas que ya hemos tocado? ¿Alguien me puede ayudar rápido? Que recuerde o que haya tomado nota. El orgullo es la gratitud. Ok, el orgullo, la gratitud y la esperanza. La amargura, ok, toda esa cosa hemos estado tocando. La semana pasada fue el orgullo, ¿sí o no? No los veo muy convencidos aquí. Aleluya, ok, ya, entonces ese fue el estudio número 5. ¿Qué acerca del número 4? ¿Quién recuerda el tema del número 4? La amargura de Absalón, ok. Perfecto. Y el 3, ya que estamos de aquí. La ira de Caín. O sea que tocamos 3 específicas emociones bíblicas y como le dije, al comienzo vamos a enfocarnos en lo negativo y después a cómo vayamos avanzando en esta serie, vamos también a enfocarnos en lo positivo. Aún en lo negativo, mi idea no es nada más dar la información. Si realmente somos honestos, todos nos podemos identificar con las cosas negativas porque todos somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Y todos debemos de identificarnos con esto. Si algún día llega el lugar en su vida donde dice, no, eso no es mi problema, o yo soy perfecto, no tengo ningún problema, ahí es donde tiene serios problemas. Y la razón por qué me río es porque esta semana vino a mi atención de una persona que dijo que es tan buena la persona que nunca hace un error para nada. Dije, wow, hasta Jesús puede aprender de esa persona, yo creo. Eso es orgullo. Entonces, esta mañana vamos a tocar otra emoción aquí que bíblicamente podemos aprender que puede causarnos mucho daño si obviamente no la traemos bajo lo que es la gracia de Dios. Y quiero enfocarme en el libro de lo que es 1 Samuel capítulo 18. Entonces, como le dije al principio,
Voy a enfocarme en específicas personas para usarlas como ejemplo, sea lo bueno o positivo o negativo, no para criticar, sino para poder aprender de esos ejemplos para aplicarnos en nuestras vidas. El apóstol Pablo en Corintios nos dice que las cosas que pasaron al pueblo de Israel nos sirven como ejemplos, nos hablan a nosotros. Y es fácil, obviamente, en nuestro orgullo humano, ¿verdad?, leer la historia de una persona y decir, ¿cómo puede una persona? ¿Cómo puede una persona? Pero lo más que yo sirvo a Dios, lo más que llevo a la conclusión, ¿cómo puede una persona? Porque todos somos pecadores. Y si Dios no nos da gracia y no cuidamos nuestro corazón, nosotros somos capaces de hacer cosas horrendas. Y es por eso que necesitamos lo que es la gracia de Dios. Esta mañana el título para hoy es el estudio número 6 y vamos a hablar de lo que es la envidia del rey Saúl. La envidia del rey Saúl, cuando el corazón ya no celebra la gracia de Dios sobre otros. Y vamos a enfocarnos sobre lo que es el tema de la envidia esta mañana. Primera Samuel capítulo 18, la historia en el capítulo 18 sabemos bien que el rey David, para este entonces no era rey todavía, tenía un llamado a ser rey, pero la Biblia nos enseña que el joven David había ya tenido sus victorias. Si usted recuerda la historia, el rey de la tierra de Israel era Saúl. Él desobedeció a Dios, no había cumplido los mandamientos de Dios. La Biblia nos dice que se había buscado por un nuevo rey tras el corazón de Dios, que era el futuro rey que nosotros conocemos como David. Y la Biblia nos dice que David en su juventud va y mata a un gigante llamado Goliat. Y de ahí empieza David a prosperar. Sabemos bien, y esto es lo que quiero que recuerde la historia de que vamos a enfocarnos esta mañana, es que la razón por qué David prosperó fue porque Dios lo estaba bendiciendo. David no venció a Goliat por mano fuerte. David venció a Goliat, sabemos bien, porque Dios se involucró en la batalla, porque David tuvo fe, era un joven que confiaba en Dios, en el poder de Dios, y Dios en gracia usó un jovencito llamado David para traer libertad a toda una nación. Entonces quiero que mantenga eso enfoque, tenemos que tener la perspectiva correcta en la historia de David, del rey Saúl, para poder comprender lo que está tomando lugar. Cuando David ya mata a Goliat y vence a los filisteos, la Biblia nos dice que David empezó a prosperar en el campo de batalla. Y una vez más, David no era un guerrero, era un siervo, era un pastor de ovejas, pero cuando Dios se involucra en la vida de una persona, Dios empieza a prosperar a esa persona, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice en esta historia, 1 Samuel, vamos a entrar ahora en el versículo 6, y aconteció que cuando volvían del combate, de una batalla, después de haber matado David al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl cantando y danzando con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Nota el lenguaje. Entonces, versículo 8 leemos, entonces Saúl se enojó mucho y le desagradaron esas palabras, pues decía, a David le dan 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces el título para hoy es estudio número 6, la envidia del rey Saúl, cuando el corazón ya no celebra la gracia de Dios sobre otros. Hablemos de lo que es la manifestación de la envidia. La historia de 1 Samuel capítulo 18, en la vida particularmente del rey Saúl, nos expone el problema que nosotros podemos identificar como la envidia. Y sabemos bien, y quiero aclarar, y esto es lo que yo estaba pensando al hacer este estudio, cuando usted y yo leemos la Biblia, ¿verdad? Y estudiamos ejemplos bíblicos de personas, cuando leemos ejemplos por parte de la vida del rey Saúl, sabemos bien que el rey Saúl hizo muchos errores. Saúl empezó bien,
confiando en Dios, fue escogido, Dios lo llamó, la Biblia nos dice que Dios le cambió el corazón, el Espíritu del Señor vino sobre Saúl. El comienzo del rey Saúl fue bueno porque Dios se involucró una vez más, pero sabemos bien que a través de la historia del rey Saúl, Saúl cometió muchos errores, desobedeció a Dios. En nuestra historia leemos que se enoja contra su prójimo, se convierte envidioso, y sabemos bien que a la larga termina mal, visitando una bruja. Y la Biblia nos dice que él pagó un alto precio por la desobediencia de Saúl. Entonces, una de las cosas de hablar del rey Saúl es esto: cuando nosotros somos cristianos y digamos llegamos a la historia del rey Saúl, yo no digo que esto es usted, pero yo entiendo la tendencia humana. La tendencia humana es que nos dice, bueno, este hombre cometió tantos errores que yo no puedo aprender nada de él. Pero eso no es necesariamente correcto. Nosotros podemos aprender de cualquier persona. ¿Cuántos dicen amén? De cualquier ejemplo, sea bueno o sea malo. Entonces, esta mañana, antes de empezar el estudio de hoy, le pido nada más por humildad y honestidad esta mañana. No me apague, no me cierre el capítulo y diga, bueno, este no es mi bronca. Se lo dejo para el hermano que está a un lado mío. O para la hermana. Entonces, le pido por favor que no haga eso, porque honestamente, yo esta semana estaba pensando en la historia de Saúl y honestamente yo le tengo que confesar que la historia del rey Saúl en nuestro particular texto, yo como ser humano me puedo identificar claramente. Yo como ser humano he sido una persona donde he batallado con el orgullo, donde he batallado con la ira, donde he batallado con la amargura. Yo como su pastor he batallado en todas las áreas que ya hemos hablado. Y también he batallado con la envidia. ¿Ok? Eso es una realidad. Y yo creo que honestamente, si somos honestos, cada uno de nosotros podemos por lo menos identificarnos con el tema de la envidia y el peligro de la envidia. Ahora yo entiendo que la envidia tiene diferentes niveles y hay veces que nos podemos sentir envidiosos con respecto a una situación o una persona y hasta ahí puede llegar, ¿verdad? Dios nos puede hablar, trata con nuestro corazón, nos arrepentimos y seguimos nuestro rumbo, y esa es la idea de mi estudio, el intento de mi estudio. Ahora sabemos bien que la envidia tiene diferentes niveles. La envidia realmente puede tomar el corazón de personas y cuando eso pasa, cosas malas se manifiestan en la vida de esa persona. Entonces, vamos a identificar un poquito cómo la envidia se manifiesta, ¿ok? Cuando hablamos de una persona ser envidiosa, o yo mismo como ser humano, batallar con la envidia, la pregunta que debemos de preguntarnos es cómo se manifiesta la envidia en el ser humano. Bueno, se manifiesta en diferentes aspectos y yo voy a hablar de eso un momento, pero el versículo 8 de nuestro texto yo creo que nos expone algo bien clásico, ¿ok? La Biblia nos dice, Saúl se enojó mucho y le desagradaron esas palabras, pues decía, a David le dan 1000, a 10,000 y a mí a miles, no le falta más que al reino, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. O sea que la Biblia nos enseña ahora que cuando Saúl es expuesto a lo que es lo que es el reconocimiento de Dios o de éxito sobre otra persona, algo le pasa internamente aquí al rey Saúl que nos podemos identificar. La Nueva Versión Internacional en el versículo 9 nos dice, y al partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo, ¿okay? Con enojo, hubo envidia ahora. O sea que entonces debemos de considerar esta escritura por un momento. Porque, amén, la Biblia no se habla mucho de la envidia. Dios identifica el peligro de la envidia. Y la envidia no es solamente y simplemente enojarnos por lo que otra persona tiene. La Biblia nos enseña que la envidia es espiritual.
La envidia empieza a manifestarse internamente en nosotros cuando sentimos tristeza por el bien ajeno de otra persona, nos sentimos incómodos por el favor que otra persona recibe, nos sentimos con resentimiento cuando otra persona empieza a prosperar. Y en otras palabras, la envidia no solo quiere tener lo que otro tiene, la envidia sufre porque el otro lo tiene. Y eso es algo que realmente es lo que vemos expuesto aquí en la vida de Saúl. Y bíblicamente podemos llegar a la conclusión que la envidia es una obra de la carne, es una corrupción del corazón, es algo que es mucho más que un sentimiento. Y esto es lo que vemos en la vida de Saúl. Saúl se convierte manifiesta envidia ahora porque las mujeres están reconociendo que David había tenido éxito. Y algo pasa a manifestarse en la vida de este hombre que, si somos honestos, podemos identificarnos cada uno de nosotros. Ahora, cuando hablamos de la envidia, el lenguaje quizás cotidiano es identificado como una emoción, es que nos sentimos envidiosos de algo, pero la escritura va más profundo a esto. Y esto yo creo que es aquí donde cada uno de nosotros como hijo de Dios tenemos que realmente parar un poco y considerar aquí de dónde nace la envidia y cómo Dios ve la envidia. ¿Okay? La envidia no es nada sano. Yo entiendo que en nuestra lengua hispana lo usamos hasta como una broma. Es pura envidia, es envidioso. Y nos tiramos y nos divertimos hasta cierto punto por decir que una persona es envidiosa. Pero realmente la Biblia nos identifica que la envidia es un problema del corazón y es un serio problema. Es un problema que realmente nos corrompe internamente. Y esto es lo que realmente me llamó la atención de la historia del rey Saúl a través de toda su historia. Ahora, Pablo nos habla de esto. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habla del tema de la envidia. Y quiero que escuche estas palabras que el apóstol habla en el libro de Gálatas, capítulo 5. Él está hablando ahí de la obra de la carne, como la carne, nuestro yo interior que no ha sido redimido por la gracia de Dios, nuestra naturaleza pecaminosa. Pablo dice en el libro de Gálatas 5:19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, o sea que él está hablando de las obras de la carne de un hombre que no ha sido regenerado, cambiado por el Espíritu Santo. Y la carne, nuestro yo pecaminoso, se manifiesta y él las identifica aquí, no como algo positivo, sino como algo negativo. Él dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Él procede a decir, versículo 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Pero ahora empieza a caer algo más práctico en nosotros: celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías. O sea que ahora él empieza con cosas bien altas: inmoralidad, perversión, impureza, hasta brujería. Habla de lo que es idolatría. Pero él ahora empieza a venir de esa lista y empieza ahora a llegar a lugares donde, si somos honestos, cada uno de nosotros podemos identificar. Quizás yo no me puedo identificar con lo que es brujería o con lo que es, inmoralidad de adulterio, pero sí él empieza a tocar ahora la realidad de que la obra de la carne es enojos, rivalidades, disensiones. Versículo 21 dice, envidias. Prosigue a decir, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, él identifica que hay cosas en el hombre natural, carnal, que no conoce a Dios,
que se da a ellas. Y todos podemos identificarnos hasta cierto punto. Antes de conocer a Cristo éramos inmorales, perversos, estábamos involucrados quizás en idolatría o brujería, borracheras, cosas de la carne, orgías. Y él dice, esas cosas son frutos de la carne y Pablo las identifica que esas cosas son dañinas. ¿Cuántos dicen amén? Al tal punto que él dice, la gente que practica esas cosas no heredarán el reino de Dios. Y nos da una advertencia aquí. Entonces, en nuestro texto vemos, obviamente, quiero moverme rápido porque tengo mucho por cubrir esta mañana. Pero en nuestro texto vemos que ahora hay algo obrando en el corazón del rey Saúl que no es saludable, no es sano, ¿verdad? Él mira cómo David está siendo alabado por mujeres y danzando, y hay algo que se despierta ahora en el corazón de Saúl que no es bueno. Entonces la pregunta que tenemos que preguntarnos es esto: ¿cómo se manifiesta la envidia de Saúl hacia el joven David en nuestro texto? Y lo que podemos primeramente ver es la comparación. El rey Saúl se compara cómo están alabando a David. Mientras danzaban, versículo 7, las mujeres cantaban diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y a David a sus 10,000. Y David a sus 10,000. Y Saúl se enojó mucho. Y note el lenguaje aquí, le desagradaron estas palabras. O sea que la manera que se manifiesta la envidia es cuando Saúl se compara aquí con el alabo que otra persona está recibiendo. Ve, la comparación rara vez se queda en una simple observación. Cuando nosotros nos empezamos a comparar a un tercero o a otra persona, no nada más observamos. Cuando empezamos a darnos a la comparación, casi siempre empieza a trabajar internamente en el alma. Cuando damos cabida a lo que es nuestro corazón, empieza a obrar interna y empieza a ver las cosas de una manera distorsionada. En nuestro texto, el rey Saúl empezó a compararse con lo que le estaba pasando a David, en vez de preocuparse de su vida. Y esto es algo muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque la comparación desvía la mirada de Dios hacia los hombres. En vez de yo tener mi mirada a Dios y lo que Dios quiere de mí y lo que Dios me llama a hacer a mí, lo que la comparación hace es que nos causa mirar a un hermano o a una hermana, y eso ahora empieza a distorsionar nuestra mirada y nuestro corazón. Mientras el corazón está enfocado en Dios, escúcheme, esto es práctico, pero esto es cierto. Mientras usted y yo estamos enfocados en Dios, en lo que Dios quiere para nosotros, hay paz, hay estabilidad. Eso es clave. El momento que removemos nuestros ojos de lo que Dios tiene para nosotros y empezamos ahora a enfocarnos en el hermano o la hermana o una situación y empezamos a compararnos, es ahora donde hay tormento, donde ahora el diablo empieza a robar nuestra paz. Y cuando empezamos a darnos a la comparación, ahora empezamos a caer bajo las redes del enemigo, que es muy peligroso, y esto, una de las clásicas escrituras de esto es la vida de Pedro. Si usted recuerda la historia, Pedro fracasa con Jesús, lo niega, la Biblia nos dice, y Jesús en misericordia lo rescata. Si usted recuerda la historia, San Juan capítulo 21, Jesús resucita de los muertos, va en busca de Pedro. Pedro le había fallado a Dios y si usted recuerda la historia, Jesús 3 veces, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, Pedro me ama. Hasta la tercera vez Pedro se da cuenta, híjole, Jesús sabe todo de mí, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Pero lo que vemos de ahí es increíble y esto refleja la naturaleza humana. San Juan capítulo 21, versículo 20, y Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba.
el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? O sea que aquí está, Pedro acababa de ser restaurado, Jesús lo restaura, lo llama al ministerio una vez más, recibe gracia inmerecida. Pero la Biblia nos dice que ahora cuando van caminando con Jesús, Pedro nota que a un lado de él estaba Juan, otro de los apóstoles, los discípulos. Y nota el versículo 21, entonces Pedro al verlo le dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? En otras palabras, Jesús, ya me salvaste, me redimiste, la regué, fallé, pero ahora me salvaste, pero mira a su hermano, ¿y a este? ¿Qué le va a pasar? Y Jesús lo reprende. Versículo 22, Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Eso fueron fuertes palabras. En otras palabras, bien práctico, ¿y qué te importa, Pedro? No seas metiche. Ocúpate de tu vida. Entonces, ¿por qué la Biblia nos da escrituras así? Porque Jesús conoce la naturaleza humana. Hay algo en nosotros que si no cuidamos nuestro corazón, en nuestra envidia, tenemos la tendencia de compararnos. Y cuando tú te comparas con otro y no te miras a ti mismo como Dios te ve a ti, ahora se empieza a despertar un enorme peligro. La comparación es un terreno fértil para que la envidia empiece a obrar ahora en tu corazón. Y esto es algo que tú y yo debemos de cuidar. Y esto es lo que en nuestro texto Saúl causa aquí, nos enseña, ¿verdad? Saúl escucha las alabanzas que David estaba recibiendo y en vez de él enfocarse en su victoria, él ya tenía 1000, pero no estaba satisfecho, quería los 10,000. Y esto es algo que empieza ahora a manifestarse y esto es algo que la Biblia nos enseña. La envidia crece cuando yo dejo de mirar lo que es a Dios y empiezo a tornar a lo que es a mi lado. Y mi enfoque se desvía en vez de Dios y lo que Dios quiere para mí, el llamado que Dios tiene para mí, que Dios tiene un llamado para todos. Pero ahora cuando yo empiezo a remover mi mirada de eso, ahora empiezo a compararme y ahora empiezo a abrir mi corazón a algo que es muy peligroso. La comparación despierta el descontentamiento en nuestro corazón. Cuando la gente vive su vida y gasta toda su vida comparándose con otros, están descontentos con Dios. Y la envidia y la comparación empieza ahora a robarnos la paz, una paz que Dios desea que nosotros la tengamos. Uno de los grandes peligros de compararnos en nuestra vida es que empieza a despertar un descontentamiento espiritual. Y esto es algo que lo vemos en la vida de Saúl, pero si somos honestos, esto es algo que nos empieza a perturbar. Y la Biblia nos dice que esto comenzó cuando Saúl se comparó con lo que fue David y también podemos concluir esto en la historia de Saúl, que la envidia no nada más comenzó cuando él empezó a compararse con otro, pero también cuando su ego, su orgullo fue herido. El lenguaje de nuestro texto es esto, que ahora Saúl empieza a asesorar esto y él dice, bueno, a David le dieron 10,000, a mí nada más me dieron 1,000. Es obvio que hay orgullo por delante. Y Saúl no pudo tratar con esto y tolerar que otra persona sea bendecida más que él. Y esto es peligroso. Cuando tú empiezas a compararte con alguien o con algo, con un hermano, y ahora empiezas a dejar que tu orgullo sea dañado y dolido, ahora el orgullo no reconoce la bendición de una persona y la envidia casi siempre está ligada al orgullo. Hablamos la semana pasada de lo que fue el orgullo y por eso estoy conectándolo y vamos, si usted nota, vamos en un camino aquí hablando de las emociones, porque el orgullo y la envidia están conectadas.
Cuando nosotros somos personas orgullosas y nos damos al orgullo, empezamos a compararnos y ahora empezamos a darle cabida al diablo. Un corazón humilde puede bendecir a otros cuando Dios lo levanta. Un corazón humilde, cuando ve a una persona que está prosperando, se alaba, se agrada por eso, gracias a Dios. Pero un corazón orgulloso no trata bien con la bendición de Dios sobre otra persona. Ahora en el versículo 8 vemos algo también que es muy común y muy real en nosotros. Nota el versículo 8, dice: Saúl se enojó mucho y le desagradaron estas palabras, pues decía: David le dan 10,000 y a mí 1,000. Note aquí el lenguaje: no le falta más que el reino. O sea que ahora él empieza a sentirse como que está perdiendo control. Como que ahora esta persona que está siendo bendecida o está siendo elevada, ahora esta persona está siendo una amenaza, ahora me va a tomar el dominio, el reino. Y sabemos bien que el reino solamente es dado por Dios, ¿verdad? Nadie le quitó el reino a Saúl. David no venía a robarle el reino. Saúl perdió la posición en el reino por su desobediencia, fue por su terqueza y fue por su envidia. El problema es que Saúl interpretó el éxito de David como un peligro. Empezó a ver ahora a este jovencito ser levantado y en vez de estar gozoso por esto, porque Dios lo estaba haciendo, David nunca quiso dañar a Saúl. David era un joven, quería servir al reino. Pero el problema era esto: Saúl no lo puso ver así, no lo pudo ver así. Saúl lo vio como una amenaza. Y la envidia, lo que pasa es que empieza ahora a pervertir. La Biblia nos dice que él no miró con buenos ojos. En otras palabras, la mirada de Saúl, porque fue vestida con envidia, no pudo ver correctamente. Y aquí podemos ver algo importante: la envidia exagera, la envidia sospecha, la envidia distorsiona. David no estaba conspirando contra Saúl, pero Saúl no pudo entender eso. ¿Por qué? Porque él estaba filtrando todo ahora a través de la envidia. Ahora, lo segundo que quiero considerar rápidamente es la intención de la envidia, porque la envidia no es pasiva. Es más, la historia de Saúl nos enseña que cuando nosotros albergamos envidia interna, si tú no la traes a los pies de la cruz, la envidia no es pasiva, no se queda quieta. Y esto es algo que se manifiesta. La Biblia nos dice que ahora Saúl se siente incómodo. Tú me enseñas una persona envidiosa, yo te enseño una persona que no tiene paz. No está tranquilo como chivo en canoa, como dijo Marino. Si tú abres tu corazón a la envidia te roba la paz, te roba el sueño, te roba lo que es amistades. Saúl dice en el versículo 8, no le falta más que el reino. La envidia empezó a molestarlo ahora internamente. Algo dentro de Saúl no pudo celebrar la victoria de David. Y hay personas que cuando se dan a la envidia nunca pueden alegrarse por el éxito de otra persona. Escuchamos que otra persona está levantando y dicen: ay, joder, es que no lo conocen como yo lo conozco. Si supieran. No puedes decir: hey, gloria a Dios, Dios está ayudando al fulano de tal, o Dios está ayudando a la hermana. Lo segundo que vemos es que la envidia no nada más nos roba la paz interior, pero nos da una manera mal de ver las cosas. Versículo 9 es interesante, dice: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. O sea que había algo ahora que cambió. La envidia cambió la manera de mirar. David seguía siendo el mismo joven noble desde el comienzo. David no había cambiado. Fue Saúl que lo miró de una manera equivocada. ¿Ve? Y la envidia cambia nuestra percepción. Comienza a interpretar cosas que son nobles y pensamos que son dañinas. Lo tercero es que nos abre un espíritu de hostilidad. Si tú sigues leyendo la historia, yo no leí esto,
Pero en el versículo 10 vemos que dice, y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre, y Saúl tenía una lanza en la mano, y Saúl le arrojó la lanza, pues se dijo, clavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. O sea que aquí está un hombre que ahora está mirando las cosas mal. En su corazón hay enojo, hay orgullo, hay envidia. Y la Biblia dice que quiso asesinar al joven que le salvó la vida. David le acababa de salvar la vida. Goliat quería matar, los filisteos querían destruir al pueblo de Israel. Dios levantó a este joven para que lo ayude, pero el problema es esto, que la envidia consumió tanto y distorsionó tanto su manera de mirar a la gente a su alrededor, que ahora en vez de mirar a David como una ayuda, lo está mirando como una amenaza. Y la envidia, que no se arrepiente, siempre termina y quiere herir. Quizás no de una forma física, ¿verdad? Nosotros no tenemos lanza para andar clavando a gente, pero lo hacemos, si somos honestos, lo hacemos con nuestros pensamientos, con nuestros prejuicios. Tristemente hay veces con palabras o con acciones. Cuando escuchamos que alguien está siendo alabado, siempre metemos la cuchara, en Uruguay dicen, y damos la sospecha. Ah, sí, pero tú no sabes. Ah, pero no lo escuchas. No podemos aceptar que quizás Dios esté ayudando a esa persona. Proverbios nos habla de esto. En mi lectura bíblica esta semana justo llegué a esta escritura. Proverbios 14, versículo 30 dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia carcome los huesos. La traducción lenguaje actual dice, la envidia te destruye por completo. O sea que cuando hay envidia aquí, roba tu paz, escúchame, distorsiona. Y ahora empieza a llevarte a un punto, como yo dije al principio, no es pasiva. La envidia, si no se trae a los pies de Cristo, quiere dañar, quiere causar daño. En esta escritura fue con una lanza, hay veces que nosotros lo hacemos de forma más sutil, ¿verdad? Sabemos bien que Saúl estaba tan lleno de envidia que empezó a manipular a gente a su alrededor para causarle daño a David. Saúl manipuló a sus hijas. Saúl manipuló a los filisteos para que maten a David. Y esto es el espíritu de la envidia obra atrás de las oscuridades. No es pasiva y quiere constantemente lo que es causar daño. Y hay un par de cosas más, 2 cosas más. Lo quinto es que la envidia nos obsesiona. Si usted lee la historia de Saúl, después de nuestro texto, la Biblia nos dice que Saúl no descansó, persiguió a David para destruirlo. Y tú lees eso y dices, Dios mío, eso es una locura. El rey Saúl era el rey, pero perdió de disfrutar el reino porque estaba tan metido con David. Tengo que agarrar a este chamaco. Y ese es el espíritu, te obsesiona, te roba la paz. Y por último sabemos bien que trajo ruina espiritual. Entonces, la historia de Saúl nos ofrece muchos ejemplos, muchas cosas que podemos aplicar a nuestra vida y muchos de ellos son cosas negativas y revela cosas, ¿verdad? La envidia revela inseguridad, la envidia revela ingratitud. Escúchame, la envidia nace cuando nosotros nos olvidamos de la gracia de Dios. Si somos honestos, todos somos pecadores y todos merecemos el infierno. Yo entiendo que, amén, pero hay veces que gente realmente no lo cree. No, yo no soy tan malo. No, sí somos. Ante un Dios santo, amado. El ser salvo es un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Es un privilegio que Dios haya salvado nuestras vidas. Y escúchame, cuando tú estás agradecido por eso, eso es una de las hermosas cosas de ver nuevos conversos. Cuando tú ves un nuevo converso, realmente que se salvó, no estoy hablando religiosín que anda con el pañuelo danzando y bailando, estoy hablando con un pecador que viene a Cristo y se salva. Una de las hermosas cosas de ver un nuevo converso es que el nuevo converso está agradecido con Dios.
era marihuano, era un perverso, era un rebelde, era un ladrón, era un borracho, pero Cristo me salvó, aleluya, y hay gozo. El problema es que a través de los años, gente nos echa porra y como yo dije ayer, la semana pasada, el orgullo, cuando la gente te empieza a alabar, toma, hay algo en nosotros que nos hace creer ese reporte. Wow, no era tan malo. Yo estaba bien guapo y las mujeres me querían antes. Yo tenía tantos hombres, yo no era. Y empiezas a... Y el problema es que lo más que nos alejamos del momento de nuestra conversión, el peligro es que nos empezamos a cambiar la mirada de Dios hacia nosotros y hay algo en nosotros que el orgullo se nos mete. Y cuando nosotros no somos agradecidos con Dios, ahí es donde la tendencia es de mirar a nuestro prójimo a un lado y empezar a medir las bendiciones de Dios con ojos que son distorsionados. Y también la envidia lo que es, revela la rebeldía contra la soberanía de Dios. Vamos a ser honestos, fue Dios que escogió a David. ¿Cuántos dicen amén? Y sabes una cosa, la Biblia dice que Dios escoge gente. Dios levanta reyes, Dios tumba reyes, Dios es soberano. El problema es cuando nosotros dejamos que la envidia obre en nuestro corazón, eso es algo perverso. ¿Por qué? Porque la envidia ataca la soberanía de Dios. La envidia no puede confiar que Dios sabe lo que está haciendo. Si Dios levanta a una persona, Dios la levanta. Si Dios usa a una persona, si Dios da bendición, si Dios hace una persona que sea rica, si Dios hace una persona próspera, Dios sabe lo que hace. Y nosotros tenemos que confiar que Dios es más inteligente que nosotros. Que voy a cambiar aquí porque ya veo mucha gente agüitada esta mañana. Entonces vamos a hablar ahora cuál es el antídoto de la envidia o cuál es el ejemplo que podemos aprender de Saúl que nos ayude a vencer la envidia. Honestamente, no hay ningún buen ejemplo con Saúl. Cuando hablamos de la envidia, sabemos bien que la envidia de Saúl y su rebeldía arruinó su vida. Y esto es realmente lo serio. Escúcheme, amado, la envidia es letal. La envidia mata tu espíritu, mata lo hermoso que Dios está obrando en ti. Y tristemente Pablo nos dice, nos puede matar espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En la Biblia, como estudiantes y alumnos bíblicos, esta es la enseñanza. Si tú miras un ejemplo que termina con algo negativo, tienes que ir a la Biblia y encontrar lo opuesto, algo positivo. ¿Y cuál es lo positivo? Nuestro texto es David. Saúl fue un hombre que se dejó llevar por la envidia. Y la Biblia nos enseña que él se empieza a comparar, empieza a sospechar, empieza a competir, empieza a manipular, empieza a herir, empieza a perseguir. Todo eso negativo fruto es vestido con la envidia de Saúl. Por otra parte, podemos aprender que había un joven llamado David. Y David no fue envidioso. Yo entiendo que vamos a hablar problemas emocionales de David más adelante. Y David no fue un hombre perfecto, sí tuvo errores. Pero en este dado caso, lo que podemos aprender positivo es que David no fue envidioso. David fue un hombre que sirvió los propósitos de Dios. David reconoció aún, acuérdese esto, la posición dada por Dios. En un momento dado, si usted recuerda la historia, sus hombres le dijeron a David, esto es Dios, mata a Saúl, toma tu venganza. ¿Y qué fue lo que David dijo? No voy a tocar al ungido de Dios. Yo no voy a ser Dios. Dios es Dios. Dios levanta, Dios tumba. Y algo que podemos aprender de la vida del joven David es que en su juventud, cuando él estaba dependiendo de Dios, David fue lo opuesto a Saúl. David supo confiar que Dios es soberano. Y cuando tú y yo aprendemos esa enseñanza, escúchame, esto es algo que nos ayuda a vencer la envidia. ¿Por qué? Porque la fe habla más fuerte que la envidia. Cuando el alma aprende a descansar en la soberanía, la bondad y el propósito de Dios. Estamos hablando que es emocionalmente estables.
Y esto es algo que debemos de asesorar. La envidia siempre trae cosas negativas. Pero cuando tú aprendes a confiar, a descansar, cuando tú no te comparas como Pedro y a este de qué Juan, no, tú sígueme. En otras palabras, Dios nos da su voluntad a cada uno de nosotros. Cada persona es llamada por Dios. Nuestro deber es cumplir lo que Dios nos llama a hacer. Entonces, ¿cómo vencemos la envidia de forma bíblica? Esto es mucho más que teoría o mucho más que una enseñanza en la carne. ¿Cómo podemos vencer? Número uno, tenemos que ser honestos. ¿Cuántos dicen amén? No excusarla. Tenemos que ser honestos. Y honestidad nos ayuda a sanar. Sanidad empieza cuando uno dice, Señor, hay envidia en mi corazón. Y eso es un lugar donde tú muchas veces tienes que llegar. Es por eso que nosotros predicamos la importancia de ir al llamado al altar cada servicio, o por lo menos regularmente. Ir al altar, pedirle a Dios, reconocer. Cuando la envidia se levante, reconócela. No la excuses, di Dios, soy envidioso. Qué difícil es hacer eso, ¿eh? Pero ahí empieza la sanidad. Lo segundo es arrepentirnos realmente y reconocer, como Pablo dice en Gálatas, la envidia es obra de la carne y la carne nunca bendice. Y lo tercero es que debemos regresar a la gratitud. La gratitud mata la envidia. Cuando tú estás agradecido por Dios, con Dios, de lo que Él ha hecho, lo que Dios te ha dado, que no lo merecemos, ¿cuántos dicen amén? Cuando tú estás agradecido por las bondades de Dios, que Dios no nos ha expuesto, no nos ha dado conforme a lo que merecemos. Cuando tú vives una vida agradecida, no tienes tiempo para andar en los negocios de otra persona. Acepta la soberanía de Dios, acepta que Dios está encargado. Dios es Dios. Y aprende a lo que es celebrar. Y hay veces que esto es bueno. Una de las cosas que yo he escuchado a pastores que yo respeto mucho en tratar con lo que es la envidia es esto: orar por personas cuando en tu carne no quieres orar por ellos. Y no ores para que Dios los juzgue. Júzgalos, Dios, mátalos en el nombre. No ora para que Dios lo bendiga. Y hay veces que eso es difícil. Dios te pide que Dios bendígalo, Dios. No, yo me he esforzado a hacer eso. Yo he orado por gente, Dios bendícelo, exáltalo, Dios bendice su ministerio, Dios dale gracia, dale favor. Y toda tu carne está manifestándote. Como demonio estás allá. Pero empieza lo que es, aprende a celebrar. Cuando una persona te da un testimonio, no lo juzgues. Pero no, gracias a Dios, brother. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Y enfócate en la fidelidad. Enfócate en la fidelidad, no en la comparación. La pregunta correcta no es, ¿por qué Él tiene más que yo? La pregunta es, ¿estoy siendo fiel con lo que Dios me ha dado? Porque al fin y al cabo, amado, la Biblia dice que todos nos vamos para ante la presencia de Dios. Y todos vamos a tener que dar cuenta por nuestro talento. Dios le dio uno, Dios le dio otro 2, 5, 10, y Dios demandó fruto de ese dado talento. La respuesta del alma estable está en esto: Señor, yo te doy gracias por lo que me has dado y ayúdame a ser fiel con lo que tú me has dado. Y Dios bendice a mis hermanos, bendice a mi hermano. Y uno dice, ¿y por qué son bendecidos? El salmista dijo, ¿verdad? ¿Por qué los infieles son bendecidos? No sé, no sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios es un buen Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios no nos da lo que merecemos, porque si somos honestos, si Dios nos daría lo que merecemos, todos estaríamos en bronca. Todos. Ok, me quedan 4 minutos para abrir para preguntas, respuestas. Y si tiene quejas, déjelo para el viernes. No voy a estar aquí. Aleluya. Ok, gloria a Dios. 4 minutos. Preguntas, comentarios.
Va a haber una llamada al altar después del sermón, o sea que... Sí. ¿Cuál es ese salmo que usted dijo? No lo capturé bien. ¿El del comienzo? No, del salmo que usted habló como de, no sé si son las consecuencias de, si habló de un salmo por ahí, o sea, aquí mismo A ver, déjenme ver. hablamos de Proverbios, yo creo que este está... Sí, es Proverbios capítulo 14, versículo 30. Ajá, Proverbios 14, 30. Ya. Pregunta, ya. Sí, Manuel. Pastor, pensando en eso, estaba pensando cuando Jesucristo estaba en la tierra haciendo milagros y era Dios en la carne. Entonces los discípulos regresaron y le dijeron, Jesús, hay alguien ahí que anda haciendo milagros. Ya. Y se lo impedimos. Y Jesús, imagínense, no tuvo ese orgullo de decir sí porque no está conmigo. Amén. Dijo, déjalo. Ya. Si no está contra el reino de Dios, está con el reino de Dios. Gloria a Dios. Ya. Ya, y eso es una buena enseñanza, muy poderoso. Honestamente, yo no, en este tema uno tomaría tanto tiempo para hablar de esto, ¿verdad? Pero realmente una de las cosas grandes, deficiencias grandes de los discípulos, que una vez más yo creo que habla de nosotros, es sí que constantemente había riña porque eran envidiosos, todos se agarraban del chongo con todos. Y eso es algo bueno que nos ayuda a nosotros para decir, ¿sabes qué? El reino de Dios involucra gente que es ser humano y los seres humanos todos tenemos deficiencias. Entonces eso nos da ayuda que nosotros podemos identificarnos con los discípulos y decir, bueno, si los discípulos fueron tan duros de cabeza y tan complicados, gracias a Dios que Dios puede trabajar con nosotros, ¿verdad? Dios nos ayuda, pero sí, eso es verdad, eso es constantemente. La envidia de los discípulos se manifiesta en todos los evangelios. Constantemente riñe y todo más. Y eso obviamente sí causa mucho daño. Y uno de los daños muy grandes que la Biblia dice, y sí, yo no creo que es casualidad que un espíritu ahora malo vino por parte del Señor y usted nota que Saúl cayó en un tormento. Gente, yo en mi niñez, mi esposa sabe esto, tengo que tener cuidado porque está en línea esto. Yo en mi niñez me crié con una persona que era muy envidiosa. Y yo noté cómo la envidia, wow, cómo atormentó a esa persona. Siempre, nunca estaba feliz. Si compras un pantalón, tengo que comprarme uno mejor. Si compras un auto, tengo que comprarme una casa. Nunca estaba feliz. Y vivió toda una vida atormentada. Y cuando yo crecí y empecé ahora a desarrollar mi vida, yo dije, Dios mío, qué feo es vivir así. Qué feo. A mí no me importa lo que el vecino tenga, yo estoy contento con lo que Dios me ha dado. Amén. Puedes ayudar que quizás te motive o algo, cosas que te ayuden, pero no por un espíritu de envidia, porque la envidia es desgastante, amado. Te tormenta, te hunde, te roba la paz, te roba lo que es, nunca es suficiente. Y es triste lo que es niños cuando crecen en un ambiente de envidia que tanto daña, no nada más a ellos, a los padres, pero también a los niños y a todo su alrededor. Gracias a Dios que nosotros podemos servir a un Dios libres de las garras de la envidia. Gracias a Dios que Dios no nos deja con Saúl nada más, Dios nos deja con David, y David fue un jovencito agradecido, por eso tú lees Salmos constantemente, le está dando gracias a Dios, y David, amén, entendió que Dios es Dios. En su envidia, él no tomó el lugar que no le perteneció de Dios, él dejó que Saúl sea tratado por Dios, y ¿sabe qué? Dios trató con Saúl. Dios sabe tratar, Dios es justo. Usted confíe que Dios sabe lo que está haciendo. Y cuando vea a alguien bendecido, aleluya, sea agradecido. Gloria a Dios. Échale porras, gloria sea al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Se nos acabó el tiempo. Disculpen, me quedan 4 minutos para llegar a la plataforma. Amén. Gracias por venir. El martes vamos a estar, amén, el servicio hispano. 6 oración martes, 7 servicio en español. Gracias, Dios, te doy gracias por esta hermosa oportunidad de aprender lo que la Biblia nos enseña a través de lo que es la palabra de Dios sobre el tema de la envidia. Líbranos de las garras de la envidia, ayúdanos a juzgarla. Dios, ayúdanos a ser agradecidos a las bondades que tú nos has dado cuando no la merecemos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga.